Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto poder contactar con ustedes. Un enlace más originado en la Iglesia Redentor de la ciudad de Esmeraldas. Como siempre, esta noche nos acompaña nuestro hermano Pastor Luis Sánchez, al cual le damos también una calurosa bienvenida. Mi hermano Pastor, buenas noches. Muy buenas noches, Guillermo, muy buenas noches con todos mis apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a este tiempo de reflexión, esperando y confiando en el Señor de que al finalizar esta reunión podamos todos quedar muy edificados. Sean bienvenidos todos. Muchas gracias, mi hermano Pastor. Pues como siempre, vamos a iniciar poniéndonos en manos de nuestro Creador. Padre, gracias por las bendiciones, gracias por todo lo que haces por nosotros cada día, Señor. Hoy nos alistamos a escuchar nuevamente tu mensaje a través de tu siervo Luis Sánchez, Padre. Inspírale y úsalo como una herramienta para llegar a cada uno de nosotros, Señor, con un mensaje fresco, con un mensaje que nos ayude a entender el camino en el cual debemos andar, Señor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones, porque a cada paso de nuestras vidas tu presencia se manifiesta, Señor. Protégenos de mal, protégenos del peligro y aquellos que están viviendo pruebas muy duras, Señor, dale tú la fortaleza, oh Padre, dales tú el camino, Señor, para que puedan salir fortalecidos de esos procesos, Señor, donde tu bendición siempre se va a ver, Padre. Gracias infinitas por tanto, oh Dios, que nosotros no merecemos nada. Gracias por tu misericordia, Padre bueno. En tu nombre lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, esta noche entonces el tema que vamos a tratar aquí con nuestro hermano pastor será agrande su alma ante el dolor y la pérdida. Para ello, pues escucharemos muy atentamente a nuestro hermano Luis, al cual le damos el paso. Mi hermano Luis, le escuchamos. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, mis apreciados hermanos y amigos, seguimos en el estudio y el análisis aplicativo de este libro titulado Espiritualidad Emocionalmente Sana. La última vez que estuvimos aquí a través de este medio de comunicación, estuvimos conversando acerca de ir más allá del muro y decíamos entonces que de seguro juega un papel muy importante cuando nos encontramos en situaciones de sequías o de desierto o de oscuridad, ver cómo procesamos lo que nos ocurre y finalmente pues pedir a Dios sabiduría para tener el entendimiento y el discernimiento para continuar la ruta hacia nuestro encuentro con Él. Esta hora nos toca abordar el tema agrande su alma a través del dolor y la pérdida. Se hace pertinente que entonces podamos nosotros tomar en cuenta esta porción de las Escrituras en Job capítulo 1, verso 19 y 20. En este capítulo se narra de que vinieron y le dieron una mala noticia a Job con respecto a sus hijos. En el verso 19 y 20 del capítulo 1 describe diciendo, alguien que vino hacia él a notificarle lo que había ocurrido, supo decirle, un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Creo que esta descripción en estos dos versículos, si pudiésemos utilizar el término que nos pueda ayudar a entender, es algo estremecedor, porque uno trata en ocasiones ponerse en la posición de los demás. Imagínense que sus 10 hijos murieron en un momento determinado, todos. Eso es un impacto sin duda fuerte, que así nomás no podemos procesarlo en primera instancia. Claro, la palabra dice que se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza. Toda una descripción, porque para mí ahí es implícito esto, sin duda se quebró y lloró, pero también dice que se postró en tierra y adoró, llevándonos a pensar que también este hombre que es identificado a la luz de la misma palabra como un hombre que fue justo, que fue transparente, con
un hombre de intimidad con Dios, sin duda también supo agradecer en el momento de la dura prueba como la que estaba sufriendo. Ahora, tomamos este cuadro porque se requiere que hagamos algunas puntualizaciones bajo este tema de ampliar nuestra alma cuando llega el tiempo del dolor, de la desesperación y de la angustia. Sin duda alguna, el tema, el título lo dice todo, porque lo contrario a ampliarnos es estrecharnos. Y parece increíble. Hay situaciones en nuestra vida que hacen que nuestro corazón, poniendo así la expresión, se reduzca, se estreche y vamos perdiendo la sensibilidad y la capacidad de aproximarnos a Dios. Pero ¿cuánto vale tener la postura correcta para que en el tiempo de la dificultad, cualquiera que ésta sea, podamos ganar ventaja y nuestra alma y nuestro corazón sea mucho más amplio para poder recibir el toque de Dios, la revelación de Dios, la unción fresca que vamos a estar necesitando? El pastor Peter Escasero nos dice en este capítulo, al empezarlo, dice que debemos de vivir tratando con nuestra realidad espiritual. Este es un factor clave, porque nosotros no podemos dejar el chequeo de nuestra conciencia, el chequeo de nuestra vida interior como algo postergable. Esto es un asunto cotidiano, es una cuestión que usted y yo tenemos que prestarle atención, más aún cuando entramos en tiempo de las dificultades y los momentos que son complejos, que muchas veces en primera instancia no tenemos explicaciones de lo que nos está ocurriendo. Ahora, dice algo más el pastor Escasero: el conocer de Cristo y permitir que nos transforme es la clave para nuestra restauración. Importantísimo esto que estamos leyendo y escuchando, porque mire, puede ocurrir que nosotros nos volvemos buenos lectores y estudiosos de la Biblia, que eso es algo bueno y debe ser prioritario para todo cristiano discípulo. Pero de nada sirve, yo siempre uso esta expresión, que tengamos un cerebro tan grande, lleno de conocimiento acerca de Cristo, pero no permitir que todas esas verdades que yo las estudie me transformen. Entonces, el propósito del llamado de Dios todos los días para usted y para mí es ser restaurados, es ser transformados conforme a su imagen, es ser cambiados, pero va tomado de la mano, porque por una parte está es la disponibilidad fuerte, una disciplina constante de conocer a Cristo a través de su palabra, pero permitir que Él tenga espacio en nuestra vida para quitar todo estorbo, para que se produzca mudanza, transformación en nuestra vida. El pastor Peter Escasero, en la fracción de este capítulo, pone unas cuantas descripciones de las pérdidas comunes que tenemos los seres humanos, que dicho sea de paso, la lista sin duda es mucho más amplia. Pero, por ejemplo, él dice, en la vida llega un momento determinado que perdemos la juventud. Cuando ya pasamos de los 50 y más años, ya nos comenzamos a dar cuenta que no somos jóvenes. Súmele a ello. Muchas veces hemos tenido sueños que a lo mejor se comenzaron a cumplir ciertas metas y planes, pero se frustraron por alguna circunstancia y nos quedamos ahí estancados en el proceso. Hay pérdidas comunes, como por ejemplo las rutinas y las estabilidades, porque puede ser que usted y yo tenemos un ritmo de vida cotidiana bueno y fructífera, pero muchas veces se producen giros bruscos y resulta que hay que dejar atrás ciertas formas, estilos de vida. Es decir, cuando los hijos se van, y quiero animarles a pensar en el sentido de que los hijos en un momento determinado dejan de ser niños y llegan a la etapa de matrimonio, constituyen familia y nos quedamos en el nido vacío como los expertos en familia así lo identifican. Otra de las pérdidas comunes es la muerte de alguien querido. Muchas veces en el contexto de la familia nos ha ocurrido, o personas que hemos apreciado tanto y que sabemos que físicamente no le vamos a volver a ver.
Otra de las pérdidas comunes, pérdida del trabajo. Mire cuántas personas han tenido hasta muchos años de trabajo en una empresa, en una institución, y de un momento determinado terminó eso. Otra, y aquí la última que yo describo es cuando sobreviene alguna discapacidad. Cuando estando muy bien de salud en un momento determinado se nos complica el proceso de la vitalidad o la armonía de nuestro cuerpo. Y la lista puede ser mucho más descriptiva. Cada uno de nosotros tenemos situaciones y experiencias. Pero si usted se pregunta por qué esta narrativa, porque sin duda en algún momento de nuestra vida nos vamos a sentir limitados. Así nos hemos sentido. Cuando hemos venido por un proceso bueno, armonioso, donde vemos que las ventanas de los cielos están muy abiertas y también muy despejadas, pero de un momento a otro, como hablábamos en el tema anterior, llegamos justamente ante el muro. Y también hay que interpretar el muro como una zona de limitación. Ahora, consideremos que muchas veces Dios va a permitir eso es para que nuestra vida tome un giro diferente y vayamos por la ruta que Él ha establecido y que desea que nosotros podamos avanzar. Ahora, vale la pena aquí hacerse esta pregunta. El pastor Peter Escacero en este capítulo nos dice, ¿cómo hubiésemos respondido nosotros si lo ocurrido a Job nos hubiese pasado? Bueno, es una pregunta muy interesante, porque de seguro solo de imaginarnos ya comenzamos a sentir angustia y desesperación. Y bueno, cada uno de nosotros nos ha tocado enfrentar pruebas, batallas, y seguirá ocurriendo hasta el final de la jornada de nuestra vida, porque la Biblia sigue diciendo que es necesario pasar por diversas pruebas. De seguro, si hubiese sido una prueba durísima, conociéndonos cómo somos, qué manera tenemos de reaccionar ante el dolor, bueno, de mi parte yo diría que sería una angustia tremenda, una desesperación sin duda profunda. Ahora, ante esa pregunta, el pastor Peter Escacero nos quiere ir llevando a este análisis. Es que asumimos las pérdidas según las interpretamos, y es que pesa el trasfondo familiar. Ahora, fíjense que acabamos de leer un pasaje donde la descripción es que hubo un momento determinado que sus hijos, de un momento a otro, y todos murieron, los hijos de Job. Uno sigue leyendo la Biblia y encontramos que su salud se afectó, sus amistades se perdieron, de la misma manera sus bienes. Pero el pastor Peter Escacero, por ejemplo, aquí nos quiere detener un momentito para llevarnos a pensar, por ejemplo, cómo reaccionamos ante la pérdida de un ser querido en el sentido cuando deja de existir. No todos, en primera instancia, procesamos el dolor de la misma manera. Ahora, aquí hay una nota explicativa que he puesto y digo, pesa el trasfondo familiar. Déjeme ponerle un ejemplo, ¿no? Conozco a alguien en el contexto de la familia. Ellos han manejado la filosofía de que si muere alguien de la familia no tiene por qué demorar tal cosa como lo que nosotros conocemos un tiempo del duelo y del velatorio. No, o sea, han hecho los trámites rápidos, fugaces, para que en el mismo día que ha fallecido la persona le han sepultado y uno se queda sorprendido porque uno dice, bueno, ¿qué forma es esa, no? Porque la costumbre que hemos tenido como cristianos es ser solidarios unas horas con las personas dolientes y de alguna forma mostrando nuestro consuelo. Pero hay personas que tienen interpretaciones con respecto, en este caso, a la pérdida humana y el proceso del duelo. Ahora, eh, tomo textualmente esta parte que para mí es clave que usted y yo la podamos escuchar y leer. Dice el pastor Peter Escacero, tristemente, el resultado de negar y minimizar nuestras heridas por muchos años hace que nos volvamos menos humanos, con apariencia de ostras cristianas vacías, con sonrisas dibujadas. Tremendo pensamiento, da a entender la realidad en la cual muchos viven de esa manera.
O sea, que acumulan la negación del dolor, acumulan la posibilidad de reflejar sensibilidad y a lo más mínimo lo niegan y lo minimizan, como diciendo, no pasa nada, no ocurre nada. Es la evidencia de que sin duda se ha perdido la sensibilidad. Entonces, dice el pastor Peter Escasero, eludir el dolor y la pérdida es sinónimo de insensibilidad. Y claro, uno finalmente podrá decir, al otro lado de la orilla hay personas que tienen su interpretación, como el caso que les acabo de citar. Pero mire, más allá de que uno puede decir es cuestión cultural, es cuestión de carácter o de temperamento, mire, el Señor a mí me dice que tenemos que aprender a llorar con los que lloran. A mí el Señor me da a entender que me ha creado con sensibilidad y que tengo que llorar en el tiempo del dolor y la pérdida. El problema es cuando yo trato de enmascarar o eludir, escapar de esa realidad ante los demás. Y sabe una cosa, eludir, yo sí creo, como dice el pastor Escasero, es sinónimo de insensibilidad. Ahora, el llamado de vivir alegres y existir con cánticos jubilosos, que es una palabra que siempre la tenemos desde los púlpitos para animar, a motivar a nuestros hermanos, que creo que eso está bien. Pero ojo con esto, esa motivación no nos invita, ni nos debe de invitar a negar lo que nos ocurre. O sea, yo no puedo presionar a alguien que digas, tienes que estar contento, tienes que estar alegre ante esa situación. Sí, es verdad que el gozo del Señor nos da fortaleza, pero yo siempre uso esta expresión, la moneda en sus dos caras, que el Señor nos anima a alentarnos en Él. Sí, es cierto, lo creo y tenemos que creerlo, pero yo no puedo decirle a nadie, ni a mí mismo, que niegue y que neguemos la posibilidad de conmovernos, de decir, estoy preocupado, sí, he estado llorando, sí, esta es mi situación en estos momentos de angustia y desesperación, porque el enmascararlo, como acabamos de leer, hace que nos volvamos como esas ostras, con una apariencia buena, con un maquillaje de alegría, cuando en la realidad no lo es así. Ahora, dice el pastor Peter Escasero, una mala interpretación de lo que nos pasa nos puede mantener alejados de todo. O sea, claro, o sea, el tratar de reflejar de que yo soy de un carácter fuerte, de un temperamento inconmovible, porque a mí me enseñaron desde pequeño de que yo no debo de reflejar ninguna lágrima ante nadie, eso es peligroso. Porque el ir formándonos de esa manera y mantenernos de esa manera es como ponernos un repelente. Es como diciéndole al mundo que me rodea y a las personas que pueden estar a cierta distancia que no vengan hacia nosotros. Y yo creo que Dios no nos creó así ni para vivir de esa condición. Porque cada vez yo entiendo a la luz de la Biblia que Dios nos creó para relación y que van a haber momentos que voy a estar muy contento para motivar a otros, pero también van a haber momentos en que me voy a sentir preocupado, ansioso y tal vez también llorando. Ahora, tenemos que bajar nuestros escudos de defensa. Es un factor clave. O sea, no tratemos de reflejar que somos inconmovibles, de que nada nos puede sacudir, de que nada nos puede, por ejemplo, asustar y que el miedo y el temor nunca va a ser parte de nuestra vida. Eso es una mentira del diablo. Y yo creo que para poder seguir en la ruta sana del discipulado cristiano, yo tengo que aprender a bajar todos esos escudos de defensa falsos que he antepuesto en mi vida. ¿Qué más dice el pastor Peter Escasero? Dice, tenemos que dejar que las experiencias abrumadoras de las pérdidas transformen nuestras vidas. Claro, eso suena como a algo fatídico, como a masoquismo. Alguien estará diciendo, no, eso yo no lo acepto. Alguien dirá, no, eso yo no lo veo a la luz de la Biblia. Perdón, pero si usted ha leído y estudiado la vida de José, encontramos que el sufrimiento de él no fue de un solo día, fueron algunos años.
Y yo no puedo sino discernir que lo que ocurrió justamente mientras pasaba por el tiempo de la noche oscura del alma para él, fue mudado su corazón, fue transformado, alcanzó mayor intimidad con Dios y eso lo llevó a ser de bendición para su familia y toda una nación. Ahora, recuerde esto, que para ir hacia el amanecer con expectativa de que esclarezca el día y lleguemos hacia la mitad de la mañana donde está el sol en una forma canicular pero fuertísimo, tenemos que pasar primero por la oscuridad. Y yo sé que esto, oírlo, no nos gusta, pero es el proceso. Pensar de que no siempre estaremos en el desierto, estaremos en la noche oscura del alma, como habíamos estudiado el otro día, ahí detenidos. Porque si vamos tomados de las manos de Dios, sabremos que más allá de cualquier tempestad y tormenta, como dice el cántico cristiano, habrá y vendrá la calma a nuestra vida. Al no mirar con sinceridad y mantener escudos ante el dolor, nos bloquearemos en todos los sentidos. Y esto también es verdad, porque cuando yo estoy en una situación que reconozco que me está pasando algo adverso, pero lo niego, yo me bloqueo a todo lo que pueda estar alrededor de mi vida. ¿Por qué? Porque el Señor nos diseñó para ser sensibles. Entonces, cuando yo trato de esconder lo que me está pasando, tarde que temprano, eso va a ser como un dique que se va a romper y muchas veces, cuando ya nos desbordamos, las consecuencias son fatales. Ahora, prestemos mucha atención a esto y quiero ir cerrando la reflexión de esta noche. El pastor Peter Casero trata de ubicarnos mostrándonos cuáles son los mecanismos de defensa comunes que utilizamos. Por ejemplo, el primero, lo negamos y ante la situación de prueba, ¿sabe lo que comúnmente decimos? No, conmigo no pasa nada, todo está bien. Cuando a veces han venido personas que nos han visto con un rostro afligido, triste, ¿te pasa algo? No pasa nada, todo está bien. Segunda, segundo mecanismo de defensa, el minimizar. Por ejemplo, como padre o como madre, a veces por justificar ciertos comportamientos y dando a entender que realmente sí hay solución al problema, por ejemplo, decimos, si esa es una dificultad de que alguien consume alcohol. Mi hijo no toma mucho. Bueno, aunque yo puedo estar identificando que no es una java de licor que toma, sino la mitad de una java, pero finalmente y de fondo es un consumidor. Lo que yo estoy haciendo es negando la realidad. Tercero, el culpar a otros, dice el pastor Peter Escacero. Por ejemplo, muchas veces como padres tratamos de escaparnos y de esquivar nuestra responsabilidad en la crianza de los hijos. Y cuando tiene un hijo una actitud mal educada, como es la rebeldía, decimos es que este hijo mío o esta hija mía es así de rebelde por culpa de su madre, porque somos campeones para culpar a los demás. O de la misma manera, nos autoculpamos, ¿no? Hay muchas personas que quieren victimizarse y quieren provocar compasión para que todos se le acerquen y le digan, ay, qué pena. ¿Saben? Muchas personas dicen, por ejemplo, a mí no me cuidan y ya es una persona adulta quien lo puede decir, ¿no? Porque no valgo la pena. Y esa es una mentira tremenda del diablo, ¿no? O sea, pensar que yo no soy querido, que yo no soy aceptado y por eso nadie me puede dar protección. Ahora, el pastor también dice que a veces racionalizamos las cosas, ¿no? Cuando, por ejemplo, el marido, el esposo acusa a la esposa de ser una persona cargada siempre de ira, dice por su razonamiento permanente, dice que ella es así porque es una carga familiar. Todos en la casa son mal geniados y tienen temperamento pésimo o intelectualizamos el asunto, ¿no? A veces decimos, sí, me está pasando una prueba dura, pero no sufro como otros, ¿no? O sea, como dar a entender que mi dolor es mínimo y que los demás a lo mejor están pésimos porque a todo el mundo le dicen que lloran y que sufren, ¿no? Mire esas maneras como a veces tratamos de maquillar el asunto. Y la número 7 dice,
evadir o distraer. O sea, estamos pasando por una situación dura y además de decir, no, 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 no es conmigo, no está ocurriendo, estaré mejor en Navidad, por ejemplo, ¿no? Si yo ahorita estoy diciendo, estoy pésimo en estos días económicamente, mejor en Navidad me va a llegar un dinerito, ¿no? O sea, usted me está entendiendo lo que estoy queriendo decir. O sea, hay situaciones que son latentes, que son del momento, que yo no tengo que evadirlo, tengo que tratarlos, ¿no? Tengo que decirle, Señor, sí, estoy angustiado. Y a los que me quieren ayudar, decir, sí, este es el momento de la prueba en el cual estoy. Y lo último, dice el pastor Escacero, cuando nos ponemos hostiles, ¿no? Nos ponemos a veces intransigentes con lo que decimos. Y por ejemplo, dice, no hables mal de tal persona porque ya está muerto, ¿no? Oye, imagínese esa expresión, porque es como diciendo, si estuviese vivo, las consecuencias y todo el alboroto que pudiésemos tener aquí, ¿no? O sea, hasta pronunciar el nombre de una persona que ya no existe, mire cuánta molestia puede resultar para quienes le han conocido. Entonces, todo esto, y estamos recién en la apertura de este capítulo, yo le quiero animar a que la próxima semana, la próxima vez, podamos estar aquí juntos para seguir en este análisis. Porque aquí todo esto, lo que se está enseñando, es que va a depender mucho en poder distinguir cuáles son esos escudos que más mantenemos en nuestra vida. ¿Será que solo vivimos negando? ¿Será que solo vivimos minimizando lo que nos está pasando? ¿Será que vivimos culpando a otro o nos autoculpamos? ¿Estamos racionalizando o muy intelectualizando lo que está pasando cuando realmente tenemos que llorar y mostrar que somos barros frágiles? ¿O andamos evadiendo cuando alguien en amor nos confronta para ayudarnos a salir del problema? ¿O nos ponemos hostiles y preparados para reaccionar? Cuán importante es esto, mis apreciados hermanos y amigos, porque si deseamos que nuestro corazón sea mucho más amplio, si queremos que nuestro corazón sea más restaurado y más sanado, con todo esto tenemos que tratar y decirle al Señor, y más aún si en esta hora todo lo que hemos estado diciendo, el Señor nos está y te está confrontando, es para decirle, Señor, en primera fila, soy y demuestro que soy el más necesitado. Requiero de tu ayuda. Padre, gracias, Señor, por este privilegio y esta oportunidad de poder analizar este tema que sin duda es de alto valor para nuestra vida. Señor, sana nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que no seamos de aquellos que niegan lo que nos está ocurriendo, que podamos aprender a venir a ti sobre todas las cosas para poder decir cuáles son nuestras quejas, nuestros dolores, nuestros sufrimientos. Y cuando hay personas sinceras que nos puedan ayudar y quieran ayudar, podamos también sin reserva decirle que estamos pasando por el tiempo de la prueba. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Pido que seas bendiciendo a cada una de las personas que han tenido la oportunidad de sacar este momento y poder escuchar. En tu santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén, mi hermano pastor. Muchas gracias por el mensaje de hoy que titulaba Agrande su alma ante el dolor y la pérdida. Interesante, ¿no? Cuando nos referimos al alma, nos referimos pues a nuestros sentimientos, a la forma de pensar. Y creo que hoy usted tocaba esos escudos, ¿no? Que finalmente son tan humanos, ¿no? El hecho de no permitirnos sentir, ¿no? Y usted bien lo manifestaba a través de de las pruebas, del dolor. eh, Hay que permitir que Cristo nos transforme y cuando Cristo transforma nuestra alma, ¿no es cierto? Es decir, la única forma de poder hacerlo es que nosotros nos permitamos sentir, es decir, bajemos esos escudos que hoy usted mostraba, que finalmente son barreras que como seres humanos colocamos para evitar el dolor, la pena o creer que como cristianos no lo podemos o no debemos sentir, ¿no? Incluso pues tenemos muchos ejemplos, usted hablaba de Job, ¿no es cierto?, de José.
que pues frente a sus muros y circunstancias complejas que vivieron, ellos se permitieron sentir, ¿no? Y obviamente Dios trabajó en el alma de ellos, ¿no? Para luego convertirlos en referente de cómo los cristianos debemos actuar frente a las pruebas, ¿no? Sabemos que la palabra mismo nos dice que en la debilidad eh, Dios perfecciona su poder, ¿no? Y entonces cuando nos sentimos débiles es cuando realmente vemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero si seguimos negando que somos débiles, que somos barro, como bien usted lo decía, básicamente no estamos permitiendo que Dios trabaje en nosotros, ¿no? Y claro, muchas veces acumulamos todos esos problemas a través de estos escudos, ¿no? Y finalmente dice la gota que derramó el vaso, ¿no? Finalmente el vaso estalla, ¿no? Y puede estallar de manera muy peligrosa, ¿no? Entonces, yo creo que debemos ir trabajando como seres humanos porque todos tenemos esos mecanismos de defensa, unos más que otros, ¿no es cierto? Porque son parte del ser humano, ¿no? Pero en nosotros está el hecho de ponerlos en manos de nuestro Dios para que a través de él podamos ir trabajando y mejorando y ser cada día mejores cristianos, mejores hijos de Dios, ¿no? Donde el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Entonces, yo creo que por allí pues viene el tema de hoy, pastor. No sé si quiere agregar algún comentario. Sí, yo quiero añadir a su comentario que es tan valioso, pensar en que o estábamos así antes, en algún momento expresando, o hemos escuchado a personas que lo han pronunciado. Es que mi familia ha sido siempre así, en el sentido de tratar de enmascarar o de tapar lo que sentimos, ¿no? Es que yo soy así, ¿no? Por cultura soy así, mi familia es así. Entonces, hay cosas que las hemos aprendido mal. Es como, por ejemplo, a veces el niño se cayó, se golpeó y le decimos, levántate, no tienes por qué llorar porque tú eres un varoncito. Mm. Nunca tienes que reflejar lágrimas ante los demás. Mira a tu padre, mira a tu madre, que somos duros y fuertes, ¿no? O sea, mire cómo de esa manera una expresión que podemos pronunciar sobre ello, el diablo la puede tomar para sembrarla muy bien y finalmente destruir, lo puede llevar al ser humano a eso, ¿no? A negar la posibilidad de sentir y volverse un ser duro de corazón. Y la Biblia habla de eso, ¿no? Y cuánto debemos de tener mucho cuidado de no perder la sensibilidad. Y hay que decirle, Señor, que esa sensibilidad empiece por mí. Porque si yo no soy sensible por mí, por lo que me ocurre, ¿podrá usted creer que podemos ser sensibles hacia los demás? Imposible, ¿no? Yo creo que este es un tema de alto valor y yo invito a todos los que han podido escuchar esto a que nos sigamos deteniendo a pensar y a orar, en decirle, Señor, ayúdanos, danos la capacidad de que nuestra alma se ensanche cada día, ¿no? Con esa virtud de ser muy sensible, que cuando toque llorar hay que llorar, ¿no? Y que nos ayude, porque también hay personas que por todo lloran, ¿no? Y eso es que andan buscando el lamento por todos lados, no, no. Eso allá Dios no nos quiere llevar, ¿no? Porque esa no es tampoco la voluntad de Dios. Hay gente que solo vive en queja, en lágrimas y en sufrimiento y agarra sufrimiento al mundo entero. No, porque ahí se va a aprovechar también el enemigo, ¿no? Hay tiempo para estar así, porque dice la Biblia, todo tiene su momento, ¿no? Pero también para resurgir, seguir adelante con la ayuda del Señor. Así es, mi Ok, hermano pastor. Incluso cuando tú eres sensible, ¿no es cierto? Puedes ser solidario con los demás también, ¿no? En el sentido de que Jesús mismo nos dice que hay que amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Y entonces cuando pierdes la sensibilidad también, de alguna forma también pierdes ese poder de amar a los demás, ¿no? Entonces, muy bien lo que usted lo ha comentado, mi hermano pastor. Me gustaría que, ya que estamos terminando el tema de hoy, nos dé unas palabras finales, pastor. Le Padre, ayudo. bueno, gracias por regalarnos la vida, este precioso tiempo en que hemos podido estar delante de ti para meditar. Nos exponemos delante de tu presencia, Señor. Y oramos que sigas produciendo la mudanza y la transformación suficiente que necesitamos. Y Padre, que podamos ser esas personas valientes en reconocer que cuando estamos en momentos de aflicción, a nadie ni a ti lo neguemos que nos está pasando, para que de esa manera podamos buscar el pronto auxilio delante de tu presencia. En tu santo nombre oramos y te lo pedimos. Amén.
Amén. Bueno, esto ha sido una jornada más originada por la Iglesia Redentor de la ciudad de Esmeraldas, esperando de ser de bendición para cada uno de ustedes. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta entonces, bendiciones.